El 28 de junio de 1914 muere un señor asesinado que se llamaba Francisco Fernando. Da la casualidad, entre comillas, que Francisco Fernando era el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro y fue asesinado por un señor serbio, no recuerdo el nombre. Y este asesinato de él y de la esposa de Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, desató una guerra muy interesante, porque Alemania apoyó al Imperio Austrohúngaro y Rusia apoyó a los serbios, y empezó una guerra a gran escala que dejó entre 15 y 24 millones de muertos durante 4 años y 20 millones más de heridos de guerra. Imagínense el desastre. Por una muerte, todo lo que desató. Y esto es algo de lo que veremos hoy, hermanos. El pecado en el mundo hace estragos terribles, bárbaros. Y estamos viendo un avance del pecado después de la caída de Adán y Eva. Vimos cómo Dios creó todo perfecto, todo magnífico, de una manera hermosa, preciosa. Hablamos de que Adán y Eva podían ver aquella creación hermosa que Dios había hecho. Dios los había puesto en un lugar especial a ambos, en donde ellos podían regocijarse de lo que Dios había hecho, y despreciaron todo lo que el Señor había creado. Y mintieron, y engañaron, y se escondieron, y se echaron la culpa unos a otros, y le echaron la culpa a la serpiente, y le echaron la culpa a Dios por todo lo que habían hecho. Y Dios finalmente los castiga terriblemente. Y en los capítulos anteriores vimos todo esto, ¿verdad? Como el Señor en su grandeza tiene misericordia de ellos. Y después de haberles dado castigos a cada uno de ellos, a la serpiente, a la mujer y al hombre, Dios hace algo hermoso, como un padre bueno, que primero llega y pregunta a sus hijos, ¿qué pasó? Aunque ya sabe. Les da la oportunidad de decir la verdad, cosa que no hacen. Mienten. Después de eso, el Señor aún así tiene misericordia de ellos, no los fulmina inmediatamente, los deja vivir más tiempo. Y continúa la historia, ¿verdad? ¿Con qué se habían cubierto, chicos, Adán y Eva? ¿Con qué se habían cubierto ellos de su desnudez? Con hojas, ¿de qué? ¿De qué árbol? A ver, de higuera. Habían cosido hojas de higuera y se habían cubierto. ¿Cuánto les iba a durar esa protección? Un solo día. Venía, es más, el animal más pequeño que hubiera, un gato, y le quitaba eso. ¿De qué frío los iba a proteger eso? ¿De qué tempestad? Y el Señor en su misericordia, ellos estaban avergonzados de la desnudez por el pecado que había entrado en el mundo. El Señor en su misericordia sacrifica un animal, derrama sangre para poder cubrirlos a ellos, cubrir lo que habían hecho. Amén. Hermanos, a partir de este evento todo cambia para el hombre. Y ahora en capítulo 4 que estamos hoy, vamos a leer versículos del 1 al 16. Moisés está enseñando cómo va avanzando el pecado en el mundo, en el corazón de las personas cada vez más y más. Mienten, desobedecen, tratan de culpar a Dios. Y es algo que se repite constantemente en la historia del mundo. Esa es una condición del ser humano. Los que son padres lo saben bien, ¿verdad? ¿Cuántos han regañado a un hijo? Su hijo dice que no sabe e inventa excusas, ¿verdad? Eso es algo común, todo el tiempo pasa, porque es una condición pecaminosa que está en todos los hombres. Y no solamente los niños, los adultos hacen lo mismo. Inventan excusas. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Es que empieza con una cosa ahí, darle vueltas al asunto, a ver cómo se justifica a sí mismo, buscando una justificación. Hermano, ¿usted cree que ante Dios, ante el tribunal de Dios, cuando llegue la hora, usted podrá justificarse de alguna manera? ¿Por qué lo hace aquí? Cree en la justicia de Cristo, ríndase ante el Señor. Eso es lo que todo creyente debe hacer. Y entonces ahora en esta misma secuencia que Moisés está contando, ¿verdad? De Adán y Eva y ahora de sus hijos,
eh, vamos a ver algo muy interesante sobre el pecado. Dice versículos del 1 al 16 de capítulo 4. Y Adán conoció a Eva, a su mujer Eva. Tengo una versión diferente de la Biblia por cualquier cosa. No tan diferente, pero un poquito. La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda de Jehová. Y otra vez concibió y dio a luz a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció al cabo de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su presente. Pero no miró con agrado a Caín ni a su presente, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Gracias. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, soy yo guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Amén. Hasta ahí nuestra lectura de hoy. Mis hermanos, Caín es rechazado por Dios, mata a su hermano, que es la historia que se conoce bastante, ¿verdad? Es una de las historias más conocidas de la Biblia. Es maldecido por Dios, es expulsado de la región. Dios ya había expulsado a Adán y Eva del Edén directamente, probablemente ellos se quedaron viviendo cerca de donde estaban. Y ahora Caín es expulsado también de ahí, en donde Adán y Eva estaban, era donde se ofrecía sacrificios, donde Dios aún se comunicaba con ellos, y Caín, por lo malo que hace, es expulsado de ese lugar donde Dios estaba en comunión, en cierta forma, todavía con Adán y Eva. Entonces es maldecido, es expulsado, él se va, comienza una nueva civilización, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Comienza una nueva civilización con una nueva cultura según sus propios deseos. ¿Cuál es el resultado de esa cultura que Caín forma? Poligamia, venganza, burla hacia Dios, una brutalidad humana, una ira entre los hombres. Ese es el resultado de lo que había en el corazón de Caín. Él forma una propia cultura diferente a lo que Dios quería. Y el resultado, vamos a ver en los siguientes versículos, si Dios nos da vida el próximo domingo, el resultado es todo eso. Un rechazo abierto hacia Dios. Sus descendientes malvados, burlándose del Señor, haciendo cosas malas delante de Dios, siendo hombres terribles y malvados. Esa es la descendencia de Caín. Y él representa perfectamente lo que vimos en el capítulo anterior, la descendencia de quién, porque habla de dos simientes, dos descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Dos descendencias. Y Caín representa perfectamente la descendencia de la serpiente, condenada, malvada, en contra de Dios abiertamente.
Por otro lado, mis hermanos, en este capítulo también tenemos a Abel, quien era justo y que es el primero en presentar una ofrenda agradable a Dios. A lo largo de la Biblia, hoy estábamos viendo, la iglesia se va desarrollando, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿cómo empieza la iglesia? ¿Con quiénes? ¿Quién funda la iglesia en el Nuevo Testamento? Cristo. Por supuesto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Deja a los apóstoles después de él. Los apóstoles hacen otros discípulos. Pablo le dice a Timoteo, busque hombres buenos para que enseñen a otros hombres buenos. Hay una cadena, ¿verdad? En donde la iglesia va pasando de tiempo a tiempo. Y hoy en la mañana veíamos cómo esa iglesia no son 4 paredes, ¿verdad? No son estas 4 paredes. Si este edificio hay un temblor, se cae, ojalá que no estemos. Pero si se cae este edificio, podemos seguir siendo iglesia. Claro, porque somos nosotros la iglesia. No son las 4 paredes. Somos nosotros. La iglesia en los primeros siglos se reunía en catacumbas, porque no los iban a buscar con todas las supersticiones que tenía el Imperio Romano y los griegos y toda esta gente pagana acerca de los muertos. Entonces, las catacumbas eran un lugar perfecto para reunirse. Nadie los iba a ir a buscar ahí. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la comunidad de fe, es el pueblo de Dios. Entonces, así como hay una iglesia en el Nuevo Testamento, hay una iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Ah? Hablen fuerte porque con la lluvia no escucho, solo me escucho a mí mismo. El pueblo de Israel, ¿verdad? Después de Abraham, después del Éxodo, pero antes de ello, Abraham con su gente, antes de Abraham, Noé, ¿verdad? Estoy hablando de los patriarcas, y etcétera, etcétera, hasta llegar a Adán. ¿Quién fue el primer mártir entonces de esa iglesia, de morir por su fe en toda esta historia de la redención? ¿Quién fue el primero en morir? Y la gente, cuando pensamos en iglesia, pensamos a partir del Nuevo Testamento solamente. Entonces comúnmente la gente responde, Esteban. Pues sí, Esteban murió por su fe. Y de hecho Esteban entendió cosas que los discípulos todavía no habían entendido completamente. Y lo podemos ver en la predicación de Esteban antes de morir. Y fue un gran hombre de fe. Y podemos notar que él está con el Señor a través de las palabras que él dice antes de morir. Juan el Bautista fue otro mártir de la fe, muerto por su fe, por decir la verdad de Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento, encontramos un montón de ejemplos de mártires de la fe también de la iglesia. Hasta llegar al primero, en capítulo 4 de Génesis, Abel. Abel muere por su fe. Abel presenta una ofrenda delante de Dios, agradable a Dios. Adora a Dios con un corazón puro, santo, bueno. ¿Y qué hace Caín? Tiene envidia de él y lo mata. El primer mártir de la fe. El primer creyente muerto por su fe. Y esta es una situación que se repite a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Montones de gente derramaron sangre en toda la Biblia por la verdad de Dios. Montones de gentes han derramado sangre a lo largo de la historia por la verdad de Dios. Pero el cristiano hoy en día, si llueve, no viene a la iglesia. Si tiene un partido de fútbol, Saprissa, la liga, se queda viendo el partido de fútbol. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué hubiese sido de nosotros en los tiempos bíblicos? Contra los profetas de Baal. Piense, ¿cuál de las dos sería usted? ¿Estaría adorando a Baal o estaría adorando a Dios en un medio de un mundo pagano? Con esa fe tan débil. Entre Caín y Abel, ¿cuál de los dos seríamos? Yo sería Abel, dice todo el mundo. Ah, no, yo soy como Abel. Mentira, hermano. Usted es como Caín, somos como Caín. Rechazamos a Dios por nuestra propia voluntad a menos de que el Espíritu Santo more en nosotros, vive en nuestros corazones. Y Moisés comienza esta historia relatando el nacimiento de Caín y Abel. Y anteriormente Dios había bendecido a Adán y Eva, capítulo 1, versículo 28, les dijo que son benditos
que fructifiquen la tierra, que se multipliquen. Y esta bendición de Dios no había desaparecido después de la caída. Dios, aún después de haber pecado, Adán y Eva, tiene misericordia de ellos. Sigue manteniendo su bendición para ellos. El Dios del pacto que no cambia, mantiene su bendición para Adán y Eva. Ahora, ¿qué tan fácil, mujeres, es dar a luz hijos? Natalie ahora que va a dar a luz otra vez, por tercera vez. ¿Qué tan fácil es? Natalie que ya tiene experiencia. ¿Qué tan fácil es, darling, dar a luz a los chicos? ¿Qué tan fácil es? Facilísimo. Va, ¿verdad, Cris? Va y nada, pum, ya sale el bebé y vámonos, todo bien. Y la recuperación es lindísima, es tranquilísimo, ¿cierto? ¿O es todo lo contrario? Es difícil, es doloroso. ¿Verdad, Anelita? Es doloroso, es difícil. Pero ¿qué pasa? ¿Quién puede recordar la primera vez que usted cargó a su hijo? ¿Quién puede recordar eso? La primera vez. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Todo el dolor se va. Desaparece por unos instantes. La alegría es tanta en el corazón de la mujer, ese dolor tan fuerte que pasó, incomparable. Los hombres no podemos entender eso. Lo único comparable al parto de una mujer, los dolores de parto, es la fiebre en el hombre, nada más. Cuando el hombre es la fiebre. Pero ese dolor se va cuando usted carga a su hijo por primera vez con ese amor de madre incomparable. ¿Cierto? Hermanas y hermanos, esa era la alegría, y así podemos entender la alegría de Eva cuando nace Caín y lo puede cargar en sus brazos. Y el nombre Caín, ¿verdad? De ahí viene el nombre Caín, ¿verdad? Que es una bendición de Dios, que Dios se lo había dado. Ella reconoce que es la voluntad de Dios soberana que le había dado ese hijo. Que le había dado ese hijo. Con la ayuda de Jehová he adquirido varón. He adquirido varón. Con la ayuda de Dios. Vea la alegría. Y eso es lo que significa el nombre Caín. Eva reconoce entonces esto tan importante y es una de las pruebas de que ella estaba arrepentida de su pecado. Había fallado vilmente ante Dios. Pero ahora, Eva podía reconocer la bondad de Dios. El Espíritu Santo estaba en ella, estaba en su corazón y podía reconocer que el hijo que Dios le había dado, su primogénito, era una bendición del Señor. Era una bendición de Dios. Ella, ahora que está arrepentida, ya no quiere hacer lo que le da la gana. Ya no quiere fallar más ante Dios. Ya no quiere dejar de escuchar la voz de Dios. Lástima. ¿Por qué no lo pensó antes, verdad? Pero ahora que el Espíritu Santo mora en su corazón, ahora ella quiere agradar a Dios. Por eso reconoce que Caín es una bendición del Señor. Los hijos son bendición y la gente siempre anda diciendo esto, ¿verdad? Como que fuera regalando pan en la calle. Sí, los hijos son una bendición. No entiende, hermano, sí son una bendición porque es Dios soberano dándole la oportunidad de ser padre. Esa es la bendición que Eva reconoce en lo que Dios estaba haciendo con ella. También tuvo otro hijo, ¿verdad? Y le pone por nombre Abel. Y el nombre Abel significa aliento o soplo, algo banal, algo insignificante. Algo insignificante. Y para esto han habido montones de interpretaciones, ¿verdad? Acerca de por qué Abel le pone el nombre. Unos dicen que Eva pensó que probablemente Caín iba a ser el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, recordando la promesa en Génesis 3:15, de que vendría uno descendiente de ella que derrotaría finalmente para siempre a la serpiente. Otros dicen que el nombre Abel era un recordatorio del mundo caído. Caín y Abel, sus hijos, iban a crecer en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, que Adán y Eva habían traído al mundo.
Ambos, ellos mismos. Y Abel iba a recordar esto a las futuras generaciones, el nombre. ¿En qué mundo iban a crecer sus hijos? ¿En qué mundo crecen nuestros hijos hoy? ¿Cómo es el mundo en que ellos crecen? ¿Cada vez más amante de Dios? ¿Cada vez más busca de Dios? ¿O que cada vez más se tiran más bombas los ejércitos? El mundo que nuestros hijos crecen, un mundo lleno de pecado y de maldad, donde el mundo no busca de Dios, no busca del Señor, y donde los cristianos se hacen cada vez más al mundo, se parecen más al mundo. Hermanos, Dios había mandado que el hombre dominara sobre los animales. Y justamente a veces eso es lo que se dedica, dominar animales, estar sobre los animales. ¿Cuál era el oficio de Abel? Pastor, ¿verdad? ¿Ah? De ovejas y de ganados y de corderos y de animales, ¿verdad? Dominaba sobre los animales. Ahora, ¿el oficio de Caín estaba equivocado? No. Dios también había mandado a Adán que labrara la tierra. ¿Cómo se iba a ganar el pan de cada día? ¿Haciendo qué cosa? Soldando. Primero labrando la tierra, después cuando empieza a desarrollar tecnología viene la soldadura, ¿verdad? En nuestros días. Pero era otro de los oficios que Dios había mandado. Los dos primeros oficios en el mundo son el labrar la tierra y sojuzgar todos los animales, la creación entera. Y ambos estaban haciendo lo que Dios había mandado. El mandato cultural de Dios estaba presente todavía. Dios manda y el hombre obedece, aún contra su voluntad. Aún contra su voluntad el hombre obedece. Y así es como somos salvos, contra nuestra voluntad. Dios, en su soberanía, nuestros corazones pecadores nos salva. Un corazón que no busca de Dios, que no ama a Dios, que no quiere seguir a Dios, Dios nos salva en contra de nuestra voluntad. Y entonces los niños crecen, ¿verdad? Porque ya no eran niños tal vez de unos 300 años. Comúnmente en la antigüedad, cuando alguien ofrecía sacrificio a Dios, ya era porque era un adulto. No solamente era un adulto, sino que era un jefe de clan, ¿verdad? Ya tenía su propia familia. Esto era algo muy común. Ve el libro de Job. ¿Qué hace Job? Ofrece sacrificio en nombre de quién? De él, de su esposa y de sus hijos. ¿Qué hacía Abraham? Ofrecía sacrificio en nombre de todo su pueblo. La iglesia errante en Canaán. Y Abraham, como cabeza de esa iglesia. Y entonces los niños ya no eran tan niños, están un poquito entrados en edad. Ofrecen entonces sacrificio a Dios. Y ellos habían aprendido de sus padres la forma correcta de cómo adorar a Dios, de cómo adorar al Señor. Hay una forma correcta de adorar al Señor. No es como yo quiera hacerlo. No es como a mí me dé la gana. Yo no puedo inventar nuevas formas de adorar al Señor cuando el Señor ya ha dejado cómo se le debe adorar. Yo no puedo inventar nuevas cosas. Los que van por sentimientos a la iglesia, por las razones equivocadas a la iglesia, los que dirigen iglesias por los motivos equivocados, que no han entendido el Evangelio, viven inventando nuevas formas de adoración a Dios. Ellos sabían la forma en que debían adorar a Dios, la forma en que debían presentar sus ofrendas ante el Señor. ¿Lo habían aprendido de dónde? ¿Dónde habían aprendido eso? De Adán y Eva. Ellos vieron cómo Dios mata un animal, sacrifica un animal para protegerlos a ellos, y Dios los había instruido en cómo hacerlo, y ellos habían instruido a sus hijos en cómo adorar a Dios verdaderamente. ¿De qué otra forma podían aprender cómo adorar a Dios? ¿Cuál era la ofrenda que Dios les agradaba? Que no era a través de sus padres, que tenían comunión directa con Dios, hablaban directamente con Él. Así ellos habían aprendido. Y entonces, Adán y Eva probablemente tuvieron que haberles contado a ellos cómo fallaron estrepitosamente delante de Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? Para un padre
contarle a sus hijos sus errores. El orgullo de padre a veces no le permite someterse ante sus hijos, como dice Pablo en Efesios, con humildad, reconocer sus errores. Pero también, ellos no solamente contaron esto, sino que contaron también como Dios en su misericordia, había tenido piedad de ellos. Y entonces dice Moisés que Abel trajo lo mejor, mata un animal, lo mejor, lo más gordo, lo más bonito, lo más hermoso. ¿Qué dice Pablo de las ofrendas? ¿Cómo ofrendamos? ¿Con tristeza? ¿O con un corazón como? Alegre. ¿Cómo ofrenda un corazón alegre? Con mezquindad. Ahí. Los 3 pesos que me sobraban, así. Estamos hablando de las ofrendas por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero un corazón alegre, generoso. Ese es el punto. Un corazón alegre, generoso. Abel tenía un corazón alegre, presenta su holocausto, su ofrenda ante Dios con un corazón alegre. El punto no es cuánto, porque la viuda en el Nuevo Testamento dio lo que tenía, la única blanca, dice Cristo. El punto no es cuánto, es con qué corazón se presenta delante de Dios Abel y con qué corazón se presenta delante de Dios Caín. Ahí radica la diferencia. Y se ve reflejado en el tipo de ofrenda que presenta cada uno de ellos. Abel presenta lo mejor que él tenía delante de Dios. La diferencia radica en eso. Abel ofrendó con un corazón alegre. ¿Y cómo fue la ofrenda de Caín? Probablemente tenía un canasto ahí hecha, 3 chiles dulces, 2 cebollas, vámonos. Y ojalá el chile dulce estaba medio podrido. Y se lo lleva y lo tira al fuego. Ya, cumplí. Ahí radica la diferencia, hermano, con qué corazón se acerca usted delante de Dios. ¿Usted quiere crecer en fe? ¿Quiere ser un cristiano que realmente ame a Dios y no venga usted nada más a sentarse los domingos aquí? Preséntese delante de Dios con un corazón que ame, que busque de Él. Solamente 2 formas en las cuales usted se puede presentar delante del Señor. Con de Abel o con el corazón de Caín. Pregúntese con qué actitud se está presentando usted delante de Dios domingo a domingo. Invocamos el nombre de Dios, invocamos la presencia de Dios desde el principio de la liturgia. Nuestro Señor está aquí presente. ¿Con qué corazón viene usted a adorarle a Él? ¿En qué manera? ¿En qué forma? Y entonces, ¿cuál es la reacción de Dios ante esas ofrendas? ¿Cómo reacciona Dios? Dios aprueba no solamente a Abel, ¿verdad? Aprueba sus intenciones, aprueba su sinceridad, aprueba su amor por Él. Y dice que Abel fue aprobado por Dios. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a Abel como el justo Abel, Mateo capítulo 35, versículo 35. El justo Abel, Mateo 25, 35. El justo Abel, justo delante de Dios. Por cómo se presenta Abel delante del Señor. Ojalá Dios vea en nosotros justicia a través de la obra de Cristo y diga el justo Juan Carlos, el justo Jocelyn, el justo Charlie, el justo Harvey, el justo Sebas. Por la obra de Cristo en nuestros corazones. Ojalá. Y Cristo se refiere a él, pero Dios no solamente aprobó a Abel y su actitud, que había decidido andar recto delante de Dios, sino que también aprobó la ofrenda, que era un reflejo de lo que había en el corazón de Abel. Su ofrenda era un reflejo de lo que había en su corazón, de lo que había traído. Y aquí comienza el problema. Porque a Dios no le agrada la ofrenda de Caín que él había traído, ¿verdad? Y cuando él se da cuenta, no sabemos cómo se dio cuenta, no sabemos cómo Abel se dio cuenta de que Dios le había agradado su ofrenda, no sabemos. En alguna manera se dieron cuenta. Pero cuando Caín se da cuenta, dice que se enojó demasiado. Una traducción
más literal, ¿verdad? ¿Qué dicen sus Biblias? Yo creo que dice, se ensañó, ¿verdad? Se ensañó, se ensañó, ¿verdad? En una traducción más literal podría ser se encolerizó, se llenó de rabia, de ira, de cólera contra Dios y contra su hermano Abel. Contra Dios y contra Abel. Estaba trastornado totalmente por lo que había pasado, tanto así que su cara cambió. Yo le digo enchompipado, ¿verdad? Un chompipecito. Se puede ver cuando una persona está enojada porque como que se le cae la cara, ¿verdad? En vez de andar alegre, cachetones, cara caída. Decayó su semblante, dice Moisés. Estaba enchompipado en palabras de Harvey. Enchompipado. Decayó su semblante. Está totalmente lleno de ira. ¿Cómo es posible que no acepte mis chile dulces podridos? Increíble. Debería dar gracias que traje algo. ¿Cómo es posible que sí acepte aquel otro? Hermanos, el corazón de Caín estaba inclinado hacia el mal y comienza a llenarse de odio hacia Dios, hacia su santo pacto y a sus hermanos. Pero Dios en su misericordia, vea qué bueno que es Dios. Lo vimos primero con Adán y Eva. Adán y Eva pecan y Dios se acerca como un padre amoroso. ¿Qué pasó? Les dice. ¿Dónde están? Les da la oportunidad de decir la verdad. Ahora repite lo mismo, el Dios de la misericordia, el Dios del pacto. Y se acerca a Caín y le hace varias preguntas retóricas. Dos preguntas retóricas. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué te has enojado? Primero, ¿por qué estás enojado? Y segundo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Y en versículo 7, Dios hace una advertencia a Caín. Dios advierte a Caín y le dice, si hicieres bien, no serás, ¿qué dice la versión de ustedes? La medida dice enaltecido, la medida dice ensalzado, enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios hace una advertencia a Caín, ¿verdad? Si tan solo cambiara de actitud, si tan solo su actitud cambiara, su actitud hacia Dios, su actitud hacia su hermano, si tan solo eso cambiara en la vida de Caín, si tan solo hiciera lo correcto, si tan solo trajera los primeros y los mejores frutos de su cosecha como Abel, si tan solo cambiara, Dios lo habría aceptado. Si tan solo hubiera una transformación en su vida, sería aceptado delante de Dios soberano. Pero si no, el pecado arrasaría completamente con él. Es lo que le está diciendo Dios. ¿Quién ha visto, quién ha estado en un río cuando baja una cabeza de agua? ¿O quién ha visto un video, algún video? ¿Cómo es? ¿Verdad? Y depende, si es muy grande, viene un montón hasta de árboles, palos y se van llevando todo a su paso. Piedras, rocas gigantescas. El pecado arrasaría con Caín si no cambiara de actitud, como una corriente de agua que pasa llevándose todo. Así, de esa manera. Si tan solo cambiara de actitud. Pero Caín creía que podía adorar a Dios a su manera, ¿verdad? Dios había enseñado que había una forma de cómo adorarle. Caín no, Caín creía que cualquier forma era correcta. El tipo de que todas las iglesias son cristianas o todas las religiones llevan a Dios. Es mentira, hermanos, falso. Ahora que estuvimos estudiando sectas y falsas religiones, ¿cuántas religiones vimos que eran mentiras y que eran engaños de Satanás? Entonces, ¿todas las religiones llevan a Dios? No, no. Muchas son sinagogas de Satanás, inclusive muchas que dicen ser cristianas. Tienen solo el nombre de cristianos. No lo son. Satanás está metido en medio de ellas. El demonio.
Oremos para que Dios saque a las personas de ahí. El que será salvo será sacado de ese lugar demoníaco. Hermanos, Abel había aprendido a dar de su padre lo mejor al Señor. Trajo lo mejor, ¿verdad? Puso ante el altar de Dios lo mejor. Y Caín creía que podía adorar a su manera. Puso cualquier cosa en su ofrenda. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12 nos dice que Caín pertenecía al maligno, pertenecía a Satanás, y por eso mató a su hermano. Mató un fratricidio, se llama eso. Mató a su hermano. Y su ofrenda era muestra de una vida que ya andaba mal delante de Dios. El resultado, la muerte de Abel, es el resultado de una vida que andaba mal delante del Señor, del pecado que ya moraba ante él, del maligno, de la serpiente controlando la vida de Caín. Ahí no empezó el pecado de Caín cuando mató a Abel, no empezó ahí, empezó mucho antes. Desde que nació un mal, inclinado hacia el mal, odiando a Dios, presentando cualquier cosa delante de Dios, presentándose de cualquier manera delante del Señor. ¿Cuántos oran antes de venir el domingo a culto? No solamente levantarse, sino para, Señor, dame un corazón dispuesto. ¿Cuántos preparan sus corazones? ¿Cuántos preparan su corazón? Hoy había Santa Cenas. ¿Cuántos se prepararon? Lo anunciamos desde la semana pasada. ¿Cuántos prepararon sus corazones delante de Dios, pidiendo perdón? Hermanos, Abel ya estaba bajo la influencia de la serpiente y por eso la exhortación de Dios hacia él. El pecado está a la puerta esperando la oportunidad mínima que Caín se descuidara para arrastrarlo, ¿verdad? Y los grandes pecados comienzan con pecados pequeños. Un matrimonio es destruido por un hombre o una mujer que empieza a coquetear con otro, que no es su esposo o su esposa. Coquetear, enviándose mensajes de texto. Es que es un amigo. Qué chistoso. Están hasta las 11 de la noche mensajeando con alguien que no es su esposa o su esposo. Y esas cosas pequeñas. Cuando ve está destruido su matrimonio, sus hijos, todo. Lleva a la destrucción. El que roba, que va y roba un banco, ¿cómo empezó? Robándose un lapicero cuando era niño. Los pecados grandes comienzan con pecados pequeños, siempre. El pecado está a la puerta, le dice Dios. Ahí está esperándolo. Ahí está en la puerta. Recuerden, esos pecados pequeños lo van a llevar a pecados más grandes todavía, peores. Tristemente, la historia del Edén, mis hermanos, se repite, ¿verdad? Dios viene y dice que es lo correcto, pero el hombre decide seguir su propio corazón. ¿Y cómo es el corazón del hombre? ¿Qué dice Proverbios? Engañoso. Engañoso es el corazón del hombre. Pecaminoso. Y el pecado se arrastró a través de la descendencia de Adán y Eva y lo hace hasta hoy en día, hasta nuestros días. Caín endurece su corazón, no obedece la voz de Dios. Aquello que era enojo se convierte en un deseo homicida, deseo por matar a su hermano. Y por supuesto, habían más personas, ¿verdad? Y vea algo interesante. Caín no va inmediatamente y mata a Abel de una vez. ¿Qué hace Caín? Caín planea cómo matar. Hay toda una mente detrás. ¿Cómo hago? ¿Por qué se lo lleva al campo, aparte, a solas? Para que nadie más viera lo que iba a hacer. Para matarlo aparte, donde nadie más lo viera, según él. Allá en el campo nadie me va a ver, no hay nadie, porque habían más personas, probablemente ya ellos estaban grandes, Adán y Eva siguieron teniendo hijos, había muchas otras personas, y alguien podía ver lo que él quería hacer. Entonces planea la forma de cómo matar a su hermano.
Probablemente le tomó días o horas, ¿verdad? Quién sabe cuánto tiempo. Pero lo planeó, premeditó. ¿Cómo puedo yo matar a mi hermano? Y lo saca al campo. Vámonos al campo. Por supuesto, Abel no presentó ninguna objeción, ¿verdad? No había una mala intención de Abel. Jamás se iba a imaginar que lo iban a matar en ese momento. Cuando Abel trae su ofrenda, la presenta delante de Dios, él no quería hacer quedar mal a Caín. Él no quería, como decimos popularmente, jugar de vivo. Ah, yo traigo lo más gordo. Él no quería eso. No había malas intenciones en el corazón de Abel. Y a pesar de eso, su hermano malinterpreta lo que él estaba haciendo. Malinterpreta. Y esto sucede mucho, hermanos, con las buenas intenciones. Muchas veces son malinterpretadas por aquellos que no tienen comunión con Dios. Si usted trata de hacer algo bueno a veces, seguro algo se está ganando, o seguro algún beneficio tiene. Siempre pasa. Por aquellos que no tienen comunión con Dios, el Espíritu Santo no está en ellos. Y malinterpretan y se llenan de envidia en contra de los creyentes. Y aquí viene Dios como un padre paciente con Caín después de que mató a su hermano. Saca al campo, lo mata y Dios se presenta delante de él otra vez. ¿Qué le dice? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué amor tan grande el de Dios. Qué misericordia tan grande. Él ya sabía lo que había pasado. Igual que con Adán y Eva, les da la oportunidad a Caín de decir la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está Abel tu hermano? Porque no había matado a cualquier persona. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y tras de eso miente, correcto. La respuesta de Caín, hermanos, es un avance del pecado. El pecado va avanzando. Adán y Eva mintieron, se excusaron, le echaron la culpa a Dios. Y ahora este viene y mata a su hermano. Va avanzando, hay una progresión del pecado. El pecado va avanzando. No espere cometer pecaditos pequeñitos y así írsela jugando, ¿verdad? Aquí me la juego, digo verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira completa, punto. Diga la verdad. Y afronte las consecuencias de sus actos, se acabó. No hay más. Hermanos, el pecado va progresando. No es que peco un poquito y me la juego y después voy y pido perdón a Dios, después tomo la Santa Cena y ya, y me la voy como que fuéramos católicos. Ahí me la voy jugando. El pecado va avanzando. Cuando usted se da cuenta, usted ya no quiere ni ir a la iglesia, su vida es un desastre, su comunión con Dios es un desastre. Porque hay una progresión en el pecado en la vida del hombre. Cuando usted no busca la comunión con Dios, cuando usted no se presenta con un corazón dispuesto delante del Señor. El pecado está a la puerta. Ahora, Caín fue más allá, ¿verdad? Y contesta con arrogancia delante de Dios. No es ni siquiera, sus padres mienten, él ahora es arrogante delante del Señor. Y con sarcasmo contesta a Dios, y ese sarcasmo es como si casi le dijera a Dios, que yo me acuerde, usted a mí no me dejó a cargo de mi hermano. Vaya, pregúntele que usted dejó a cargo. Imagínese contestar eso a Dios. Usted lo haría, yo no, me da miedo. Pero esa fue la actitud, como si él le dijera, que yo me acuerdo, usted no me dejó a mí a cargo de Abel. Vaya, pregúntele que usted le dejó a cargo. Esa es la arrogancia en el corazón de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y creyó ser Dios también. Y entonces Dios es un Dios misericordioso. Versículos 11 y el 16 le da 3 castigos a Caín. Primero lo maldice por primera vez. Y es la primera vez que Dios maldice a un ser humano. Maldita será la tierra, dice, al principio. Y ahora maldice a un ser humano, maldice a Caín. La maldición de Dios está sobre él. Número 2, vuelve estéril la tierra que Caín iba a plantar. Todo lo que plantara no le iba a producir nada de ahora en adelante. A Caín específicamente. Y número 3, iba a ser expulsado
de aquella región donde él vivía con su familia, donde Dios se presentaba, donde se hacían los sacrificios a Dios. Iba a ser apartado de esa comunión con Dios. Él mismo lo dice, voy a ser apartado de ti, les. Caín, ante el castigo de Dios, ¿qué hace? Se vuelve la víctima. Típico, ¿verdad? En lugar de afrontar las consecuencias de su pecado, de dar la cara, de ser un hombre, se hace la víctima. Pobrecito yo, decía un chiquillo que nosotros queríamos mucho. Cuando estaba pequeñito, ya está grande. Un sobrino. Decía, pobrecito yo, ¿verdad? Pobrecito yo. Se hace la víctima y dice, grande es mi castigo para ser soportado. El asesino que no tuvo piedad, ahora quería que tuvieran piedad de él. Como si Dios fuera injusto con lo que estaba haciendo. Dios podía fulminar en ese mismo momento a Caín. Así. No lo hace. Y ahora Caín se hace la víctima, como si Dios fuera el malo de la historia. ¿Cómo me vas a castigar de esta manera? No. Grande es mi castigo para ser soportado. El asesino tiene temor a la muerte. Y Dios, en medio de todas las ofensas, de toda la arrogancia en el corazón de Caín, lo protege. Ve qué Dios tan bueno, qué Dios tan amoroso, tan misericordioso, aún con este impío malvado. Dios lo protege, le da una señal, no sabemos cuál, no sabemos de qué manera Dios le dio una señal a Caín, pero lo protege. Y lo protege no solamente por él mismo, porque merecía ser condenado a muerte de una vez, pero Dios protege a Caín y condena a cualquiera otro que quería matarlo. Dios mismo detiene la violencia. Porque imagínense, si Caín era un hombre adulto y probablemente ya tenía esposa, ¿verdad? Ofrecía sacrificios malos, ¿verdad? Pero ofrecía sacrificios, ya tenía esposa. Entonces otros se iban a querer vengar si alguien mataba a Caín. Iba a empezar una cadena de muerte, destrucción y maldad. Entonces, Caín mató a Abel, vamos y matamos a Caín. Entonces estos otros vienen y matan a los que mataron a Caín y empieza. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Es una cadena de destrucción. Dios detiene eso. Nunca fue el propósito de Dios que los hombres se mataran los unos a los otros. Por eso en estos conflictos tontos de Ucrania, Rusia, Israel, ¿quién es? Irán, en medio de estas cosas locas del mundo, pecaminosas, el cristiano no debe tomar una posición. Si usted le preguntan, ¿de qué lado está? De ninguno. Es del lado de Cristo. Dios está en contra de que nos matemos los unos a los otros. Dios mismo detiene la maldad del hombre. No quiere que se derrame más sangre. Nunca fue el propósito de Dios que se mataran los unos a los otros. Tristemente, por la maldad en el corazón del hombre, más adelante Dios tiene que imponer la pena de muerte. Pero ya bajo un Israel, bajo una teocracia, bajo unos mandatos específicos de Dios y cómo debía aplicarse. Pero Dios nunca fue el propósito de él que nos matáramos los unos a los otros. Nunca. Y en sus mandamientos Dios lo dice, no matarás. Hermanos, Dios entonces protege a Caín y él mismo detiene todo este ciclo de violencia del hombre. ¿Qué más podemos aprender de todas estas cosas? Tengo 2 puntos rápidos, nada más. Número 1, el pecado avanza rápidamente, muy rápido. De capítulo 3 a capítulo 4 ya hay un asesinato. Hay una mentira y ahora hay un asesinato. Rápido. 2 momentos. Probablemente pasaron varios años, ¿verdad? Pero hay un asesinato. Rápido. El pecado avanza. Hay una progresión tan rápida en los capítulos de Génesis que Moisés está contando, que más adelante Dios va a enviar un diluvio y arrasar con todos. Y solo va a sobrevivir Noé y su familia. El pecado avanza rápidamente en el corazón del hombre, muy rápido. Antes de que usted se dé cuenta, va a estar embarrado de pecado hasta el cuello.
Y eso es como meterse en agua, en arenas movedizas, ¿verdad? Ya cuando usted está con las arenas hasta el cuello, ya no hay salvación. Se perdió. Se acabó. El pecado comienza con algo pequeño y avanza rápidamente en la vida de las personas. Avanza muy rápido. Evite la tentación. Evite la tentación. Yo no puedo evitar que una mujer hermosa pase ahorita enfrente, pero yo puedo evitar una mirada con lascivia hacia ella. Usted no puede evitar como hombre que una mujer le coquetee en el trabajo, pero puede evitar seguirle el juego. O la mujer también, ¿verdad? A veces usted tiene problemas en el matrimonio y la esposa ya no aguanta al esposo y le aparece un chavalo en el trabajo que la trata súper bien, le lleva desayuno y todo. Lindísimo. Usted puede evitar la tentación. Huya de la tentación. Porque los pecados grandes comienzan con pecados pequeños. Con pecaditos pequeños. Y evita la tentación porque Dios responsabiliza al hombre y su pecado y trae castigo sobre él. Caín era un arrogante prepotente y Dios aún así lo castiga. Y número 2, mis hermanos, y algo que pasé por alto a propósito, cuando Caín mata a Abel, versículo 10, y Dios le pregunta, ¿qué has hecho? No lo deja responder. Y dice algo interesante, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Abel era un hombre justo delante de Dios. Abel era un hombre bueno. Se había presentado delante de Dios con un corazón puro. Pero la sangre de Abel no salva. La sangre de Abel no puede, derramada, no puede traer redención a nuestras vidas. A pesar de lo bueno que era. No puede quitar nuestro pecado, sino que se limita a clamar por justicia nada más. ¿Cuál es la sangre que quita nuestro pecado? La de Cristo, nuestro Señor y Salvador, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el Cordero inocente, que fue sacrificado por nosotros, por cada uno de nosotros. Y hermanos, hoy los verdaderos adoradores del Señor, si bien son rechazados en todo el mundo, se lleva el Evangelio y la gente no quiere escuchar del Evangelio, y muchos inclusive se han muerto por causa del Evangelio, siguen muriendo por la verdad del Evangelio, por ese Cristo resucitado que se sacrificó por nosotros, siguen muriendo las personas. Siguen muriendo por esa verdad. Pero en medio de ese caos destructivo creado por el pecado, la sangre del Cordero perfecto nos trae esperanza en nuestras vidas. Todo esto es pasajero, hermano. Luchamos contra el pecado y es difícil en todo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en muchas cosas. Es difícil, pero todo es pasajero. La sangre de Cristo trae esperanza a nuestras vidas y oremos para que nuestro deseo sea ese de que el Señor haga la obra en nuestros corazones para poder seguir su santa voluntad. Amén. Oremos. Padre Santo bueno, estamos agradecidos en esta mañana por tu bondad. Gracias, oh Dios, por tu santa palabra que confronta nuestra vida pecaminosa, Señor. Bendícenos ahora con toda bendición espiritual. Danos corazones dispuestos a amarte, a obedecerte, a escuchar tu palabra, oh Dios. Que tu palabra sea luz en nuestra vida, Padre Celestial, y que a su vez seamos instrumento tuyo para todos aquellos que están en tinieblas. En el nombre de Cristo oramos, Padre de la gloria. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Y nuestro Señor, en 1